Gracias por continuar con nosotros aquí en Infórmate. Estamos conversando con Yanet Camilo, ex ministra de la Mujer, actualmente presidente de funciones del PRD. Y Ana Jiménez, dejaste una pregunta en el aire. ¿Cómo tú catalogas el manejo del gobierno en esta actualidad de tus hermanos? Porque le están echando la maldición del PRD al PRM actualmente. ¿Cómo tú consideras el manejo de esta gestión gubernamental en diferentes aspectos? Lo primero, que las instituciones no son malditas, sino las personas. Bueno, no, lo estoy diciendo porque, ¿sí o no, Ana? Sí, porque además las instituciones son personas. Las instituciones no es nada tangible si no son a las personas. Sí. La institución puede ser un edificio, un escudo, una bandera, pero al final las instituciones somos las personas. Sí. Y las instituciones serán reflejo de lo que son las personas que las conforman. Si son personas de paz, honradas, con ideologías, con ideas, la institución así también lo será. Cuando tú llegas a un lugar, a una casa, y tú la ves organizada, limpia, con luz, es porque las personas que están ahí son así. Cuando unas personas que son que son reguerosas, que además usan colores oscuros, son personas que en su vida, pues precisamente son así, reguerosos, oscuros. Entonces las instituciones cobran vida de acuerdo a la vida de quienes la constituyen. ¿Okay? Entonces el PRM es su gente. La misma gente que estaba en el PRD está allá, pero hay nuevas gentes que no estaban en el PRD. Porque, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas no estaba en el PRD. El ministro de la forma mágica de combustible, que nunca se pudo aplicar, pero que en oposición la defendió mucho, Hito Bisonó, nunca ha estado en el PRD. ¿Verdad? Entonces, el ministro de Salud, aunque su familia hizo hincapié y él pudo haber votado por el PRD, tampoco nunca fue un dirigente del PRD, que es un médico eficiente. Víctor Atala, un cardiólogo exitoso, y se dedicó más a eso y ahora está en el ministerio, y yo le tengo a veces pues hasta pena porque todos sus esfuerzos no pueden ser transmitidos a realidades, porque el sistema educativo, el sistema de salud pública tiene una estructura que la verdad anquilosada, que la verdad tratar de avanzar con ella no es fácil, y a veces el ritmo que puede tener una persona con intención de cambiarlo se detiene porque precisamente esos pilares que tiene el sistema de salud pública, comenzando por sus sindicatos, es terrible. Bueno, el tema es que este gobierno tiene personas que han demostrado capacidades en la buena gerencia, y otros que no tienen buena gerencia. Pero todo eso al final es el presidente de la República, porque ¿quién es que lo nombra? Yo me río mucho cuando dicen, no, que el presidente Abinader tan mala suerte que tiene con un gabinete tan malo. No. El presidente no tiene mala suerte. El presidente tiene un mal gabinete porque lo quiere detener. El presidente tiene personas que la gente entiende que son ineficientes y las mantiene ahí. Entonces, quien nombra, quien quita y pone, es el presidente de la República. Yo me reí mucho porque el presidente hace unos meses dijo, los que aspiren a presidente de la República que renuncien. No, presidente, es usted que tiene que cancelarlo. Si hay alguien que está aspirando al presidente de la República fuera de tiempos electorales y utilizando los recursos del Estado, quítelo y ponga otro. Téngalo por seguro que hay varios alrededor de cada una de esas posiciones. Lo harán mejor o peor, pero lo harán en la vida. Y si tienen buen equipo de apoyo, podrán realizar las funciones con mayor eficiencia o menor eficiencia unos que otros, ¿verdad? Entonces, el presidente de la República, Luis Abinader, es el gran arquitecto de su equipo de trabajo. Entonces le toca a él evaluar y mover piezas. No todo anda mal en el gobierno. La oposición no puede decir también que todos los funcionarios no funcionan, ni que todo anda mal en el gobierno. No, las cosas en el gobierno, unas funcionan y otras funcionan menos, y hay algunas que nunca han podido funcionar, como hay otras que han funcionado excelentemente. Entonces, el gobierno tiene sus luces. ¿Cómo se sienten ustedes, o tú de manera personal, precisamente cuando cada vez que se van a dirigir al partido de gobierno, al Partido de la Liberación, al PRM, dicen, es que es lo mismo que el PRD. Son lo mismo que el PRD, gente que nunca gobernaron bien. Bueno, es un tema de reflexionar de los gobiernos nuestros, lo que hemos tenido, ya sea con PRM o PRD, quiénes lo han dirigido y cómo lo han dirigido. Tenemos que reconocer que el PLD ha sido más eficiente en la gobernanza, tanto con Leonel Fernández como con Danilo Medina, y los hechos hablan solos. O sea, esto no es un tema de que yo quisiera decirte, no, el PRD ha sido el más eficiente en la gobernanza. ¿Qué ha hecho el PRD? El PRD es el partido al que le debemos la democracia, y es una realidad. El PRD llegó
primero en el 63 con Don Juan, hizo una constitución de la más avanzada que hemos tenido en la historia constitucional de la República Dominicana. 39 modificaciones y ha sido una de las mejores, la del 63. Y luego en el 78 llegamos y sacamos todos los presos políticos, regresaron los exiliados políticos al país, se comenzó a desmilitarizar la política y el PRD comenzó el proceso de fortalecimiento democrático del país y ha aportado a la democracia. El PRD es el padre de la municipalidad. O sea, nosotros somos los grandes maestros, comenzando con José Francisco Peña Gómez, de lo que es el concepto de municipalidad. Las juntas de vecinos las creó José Francisco Peña Gómez. Los gobiernos locales, la importancia de entender que el gobierno más cercano a la gente es el gobierno local. O sea, quien le da importancia a los ayuntamientos fue el Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano es el que defiende la mujer dominicana en la participación política y es el gran creador de las leyes más importantes de lo que es la participación política de las mujeres. El Partido Revolucionario Dominicano es el responsable de que los dominicanos en el exterior tengan capacidad de voto, porque fue en la reforma en que Peña Gómez prefirió una reforma constitucional a dividir el 2 y 2 que le planteó Joaquín Balaguer, y esa reforma constitucional creó el Consejo Nacional de la Magistratura, el PRD, las altas cortes, el PRD, el voto del dominicano en el exterior, el PRD fortaleció la Junta Central Electoral. O sea, el PRD ha sido el partido que más ha aportado a la democracia dominicana y eso me llena de orgullo. Que hemos tenido debilidades, sí, pero no todo han sido debilidades. Cuando la historia juzga, generalmente las cosas buenas no la menciona, pero el PRD tiene demasiadas cosas buenas. Mira, el PRD le dio la capacidad a las mujeres en su reforma al Código Civil para tener domicilio profesional y abrir cuentas de banco. Estamos hablando que hasta el 78 las mujeres no podían abrir cuenta de banco ellas, ni podían tener un domicilio profesional. Tú eras abogada, no podías tener tu oficina, sino que todo era a nombre del marido. Y la tutela de los hijos era exclusiva del hombre. Fue en esa reforma que el PRD le dio la oportunidad de que la tutela fuera compartida. Entonces el PRD ha aportado demasiado a la democracia. Así que no me siento afectada cuando alguien me dice que por el desorden, que por Felipa Gómez que una vez tiró silla, o porque nosotros que una vez tiramos silla con Hipólito y Miguel. O sea, eso no me afecta. Que hemos tenido de vez en cuando 2 o 3 personas que son un poco conflictivas, todo lo hemos tenido. Lo que pasa es que el PRD ha sido el partido más transparente, que siempre ha expresado las cosas hacia afuera. Cuando el PLD no aguantó la cosa por dentro, cuando el elefante que se tragaron no tuvieron que erutarlo y se dividió el partido y Leonel salió y fundó la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, nosotros nunca hemos tragado tiburones, sino que la emotividad, la pasión con la que se maneja el dominicano, se maneja el PRD, y por eso el PRD siempre ha expuesto todas sus situaciones a la luz pública. No, pero se dividió también. Varias veces, pero nosotros nos hemos dividido varias veces. El PRD es el gran padre de los partidos políticos. Mira, el PRD parió al PLD. El PLD, claro. Parió al PRM, parió al PRI, y además es el abuelo de la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo nace del PLD. Entonces, PLD hijo del PRD y la Fuerza del Pueblo es nieto del PRD. Pero precisamente. El PRD es un partido y todavía hay PRD para muchos. Precisamente. Tú me permites la pregunta. Al escucharte a ti, Janet, esa historia política, y hay que reconocer los grandes aportes del PRD en nuestra democracia y en el sistema de partidos políticos y hasta de la justicia y a nivel municipal, cumplió su ciclo político histórico el PRD, porque ahora mismo las encuestas, todo el mundo dice PRD lo que tienen un 2, y a veces llega a menos de un 1. ¿Cumplió su ciclo político, su ciclo productivo el PRD en estos momentos? Bueno, mira, los partidos políticos, y hay que leer la historia. Tú sabes que la gente piensa que los partidos políticos nacieron con la democracia. No, la democracia nació primero, los partidos políticos surgen en el siglo XIX. Los partidos políticos, cuando tú miras la historia, y nacieron en Inglaterra y en Estados Unidos, en lo que eran las cámaras de diputados, o sea que además eran partidos de cuadros, luego salieron a ser partido de masas. Entonces, cuando tú miras las historias de todos los partidos políticos del mundo, son cíclicas, y los partidos cumplen cada uno, pero también los partidos vuelven otra vez y asumen otros liderazgos que vuelven y reconectan con la gente. Entonces, el PRD ha cumplido ciclos.
Lo cumplió con Don Juan, lo cumplió con Antonio Guzmán, con Salvador Jorge Blanco, con el compañero Peña Gómez, con Jacobo Magluta, sí, con Atuey Descán, con Fello Suberví, con Hipólito Mejía, con Miguel Vargas, y volverá otro ciclo. Y hay mujeres y jóvenes que estamos apostando a ello. Yo ya no estoy en la época de la juventud para yo poderte decir en 30 años, en 40 años, pero todavía me queda una vida útil a nivel de la política y tenlo por seguro que lo apostaré a fortalecer el partido, a seguir avanzando mi persona como política en la política dominicana y por supuesto a que el partido tenga nuevos relevos para que podamos tener la capacidad de volver a conectar con ese electorado que hoy requiere más que nunca un nuevo ejercicio de la política, una política que sea, como decía Peña Gómez, óigame, volviendo a lo viejo, retomando esos discursos, una política cercana a la gente. La gente quiere escuchar a los políticos, no que le digan que le van a resolver lo que nunca van a resolver, sino que le sean más sinceros, más cercanos, que las propuestas que hagan tengan la capacidad de ejecutarla en la gobernanza. ¿Por qué la gente está tan desencantada del PRM? Porque la gente, cuando está muy cómoda y muy contenta, se siente mal hasta de estar en bienestar. Estaba con el PLD y aunque estaba bien con el PLD, se sentía ya que ya el PLD no aguantaban más al PLD y salieron del PLD para votar por el PRM. Pero el PRM les ofreció que iba a ser todo diferente, que ellos no iban a ser corruptos, que ellos no iban a tener narcotraficantes, que ellos iban a administrar bien el Estado, que ellos iban a construir los metros más baratos y los alcarrizos de Macaro y se está cayendo. O sea, ellos prometieron que iban a hacer la gobernanza de manera diferente. Y lo que han hecho, que la han hecho peor en muchos casos de lo que ellos mismos criticaban. De hecho, Farideh Raful tuvo que callarse los primeros 4 años porque todo lo que ella le criticó a Danilo Medina y al PLD lo hizo su gobierno, comenzando por la cantidad de préstamos que el Congreso se ha convertido en un sello gomígrafo del presidente de la República que aprueba los préstamos y nadie ve en dónde se invierte el dinero. Entonces, todo esto, ¿qué nos quiero decir? Que los políticos tenemos que hacer una revisión de por qué en el año pasado electoral, en el 2020, en los últimos 30 años fue el año donde menos dominicanos y dominicanas fueron a votar. Una alta abstención, la abstención más alta que en el COVID, la del 2024. ¿Y eso por qué? Porque la gente no se motiva porque dice todos lo van a hacer iguales, todos son ladrones y no todos son ladrones. Hay una persona que tiene un letrero en la Doctor Delgado, una casa vieja por ahí, que dice, si usted es político es ladrón. Yo quiero decirle a esa persona que no es cierto, que no todos los políticos somos ladrones, que al contrario, son pocos y esos pocos hacen acciones que nos embarran a todos los dominicanos o a todas las personas que hemos decidido el ejercicio político. Entonces, yo creo que el PRD tiene oportunidad, hay gente como yo, mucha que tiene energía, yo sé que Miguel, que Peggy, que Héctor, que son de las personas con mayor experticio en el partido, harán todos los esfuerzos para que el partido siga y al final, algún día se contará la historia del PRD de su última división, que no fue culpa de Miguel Vargas Maldonado, sino que fue una incapacidad de entender quién tenía que tomar el mando en ese momento y que el gran destructor del PRD al final fue Hipólito Mejía, que decidió irse del PRD, comenzar el pleito, porque el pleito no lo comenzó Miguel. Cuando perdimos primero que las elecciones del 2011, sí, las internas, la ganó Hipólito Mejía con ayuda del PLD, pero no dicho por Yané Camilo, dicho por Díaz Rúa y ese grupo que después que pasó el proceso se jactaban en los restaurantes de decir todo el dinero que le dio al equipo de Hipólito para que le ganara la convención interna a Miguel Vargas. Y luego no se integró Miguel Vargas en la campaña porque Hipólito nunca le interesó. Hipólito decía que él ganaba sin Miguel. Y yo, que me integré a la campaña de Hipólito y que sí entendía y sí hice el trabajo, lo viví en carne propia, a mí nadie me lo va a contar. Y luego decidió un día con Ana María Acevedo, que en paz descanse, reunir, cuando pasó el proceso que perdió las elecciones, reunir la comisión política para expulsar a Miguel Vargas. Y la reunió y lo hizo. La reunió en el antiguo hotel que quedaba ahí en la Independencia con Lincoln y en el Española. Y luego, la semana siguiente, entonces Miguel en respuesta reunió el comité y ahí comenzó el pleito. Yo estaba del otro lado, yo no estaba del lado de Miguel en ese momento. Lo que pasa es que cuando se me invitó a hacer otro partido político, yo no quise irme para otro partido y me quedé en mi partido. Entonces, esa es la historia, pero que yo la cuente no tiene ahora ningún efecto porque decía José José que ya lo pasado, pasado. Pero Cicerón, el gran orador romano, nos enseñó que la historia es la maestra de la vida. Por lo que yo le invito a mis compañeros hermanos PRMistas a que vean la historia de la vida del PRD para que no sigan cometiendo los mismos errores que anteriormente algunos de nuestros líderes, amigos y dirigentes lo hicieron y que nos causaron precisamente salir del poder.
Yané, entonces, por lo que tú acabas de decir, ¿es cierto lo que dicen muchos, de que Hipólito y Danilo siempre han sido socios? Yo no puedo decir eso, porque además Hipólito y Danilo son amigos. Óyeme, Hipólito es el hombre que tiene mayor capacidad de tener amigos. Hipólito llega aquí y nos saluda a todos. Hipólito tiene una capacidad infinita de hacer amigos y de ser cercano y de hablarte y siempre tiene una chance, un relajo. ¿Y por qué con Miguel no fue así? Porque yo me encuentro extraño, un hombre dulce, bonito, Hipólito, eso, usted tiene toda la razón. Hipólito agarra a cualquiera y te endulza. Y uno tiene experiencia como reportero y periodista. ¿Y por qué con Miguel no fue así? Ellos se pelearon por la silla que decía Balaguer que tenía muchos alfileres. ¿Cómo fue? Pero que todo el mundo la quería. Es verdad, sí. Pero déjame decirte que después que eso pasó, yo recuerdo que la primera vez que Luis Abinader, y lo voy a decir en el aire, primera vez que lo digo, pero es así, la primera vez que Luis Abinader aspiró a la presidencia a lo interno del PRM, Hipólito y el grupo de Hipólito buscaron apoyo de Miguel para que Miguel lo apoyara a ellos en contra de Luis Abinader. Lo que pasa es que nosotros en ese momento no lo hicimos porque dijimos, ven acá y vamos a repetir la historia. Lo que le hicieron a Miguel Vargas, vamos nosotros ahora a ayudar para que se le haga a Luis Abinader. O sea, en el PRM Hipólito se acercó a ustedes. Sí, el grupo de Hipólito se sacó a nosotros para que los apoyáramos a ellos al interno, en la interna, en el 16, para que ganara Hipólito y no ganar. Yo decía, Dios mío, pero ahora ahora están buscando a Miguel para luchar en contra de Luis en vez de haber buscado a Miguel. El que debió ser candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía en el 12 debió ser Miguel Vargas Maldonado, que era la fuerza número 1 y que bajo presión de muchas cosas le ganaron la convención interna. Y debió Hipólito ir a buscarlo. El que gana es el gran conciliador, el que tiene el rol, y debió ofrecerle la vicepresidencia a Miguel Vargas Maldonado. Y otra cosa hubiese pasado, pero además no fue Miguel Vargas que le dijo en el 2012 a las servidoras domésticas que ellas se comían la carne de sus empleadores. Las mejores carnes. No fue Miguel Vargas que en San Juan de la Maguana le dijo al grupo de Leonel Fernández que los iba a meter preso a todos. O sea, es que la boquita, decía mi mamá, es el pecado es por la boca que muere. La boquita es una condena. Me gusta hablar con Yané, mira, yo no quiero terminar. Ustedes están disfrutando mucho esta anécdota, definitivamente. Yo sé que los amigos televidentes también. Y un chisme muy importante, que Hipólito en el 15, después que divide el PRD, busca la ayuda de Miguel Vargas para ganarle a Luis Abinader. Hipólito. Yo no me quedo con este, que lo veo. Pero Hipólito no tiene enemigo externo para nadie. Hipólito es un tipo muy amable en cuanto a su trato afable. Si se ve con Miguel Vargas, lo saluda. Miguel, ¿cómo está Miguelito? Sí, Miguelito, dime. Pero hasta el mismo Leonel, si se ve con Leonel, lo saluda, tanto que tú le das el nombre. Ahora, socio de nadie. Aquí se ha querido vender de que hay políticos de diferentes partidos que se unifican para ganar elecciones y que lo otro. O sea, eso no es así. O sea, aquí pueden haber simpatías. Por ejemplo, Omar Fernández ganó las elecciones porque el PRM se dividió. No, ganó la convención porque el PRM no puso a Farideh Raful, que fue la que debió poner Luis Abinader. Luis Abinader le falló a Farideh Raful porque una de las que más trabajó para que Luis fuera presidente en el 2016 y en el 2020. En el 2020, para el 2020 fue Farideh Raful. Y ella cayó en desgracia pública porque tuvo que callarse para no tener una narrativa en contra de todo lo que ella creía, porque eso su gobierno lo estaba haciendo. ¿Y cómo le iba a criticar? Pero y sin embargo, tuvo doble moral ahí. Bueno, pero es que es por eso el costo de la política, lo que yo te digo, la falta de coherencia entre la palabra y la acción. Ella debió mantenerse siendo Farideh y hubiese sido senador otra vez. Entonces, ese costo de esa senaduría fue por eso, pero también fue porque Luis decidió poner a un corcho político, una persona que yo estoy seguro que si hubiese ganado las elecciones, no era de su partido, no un corcho, no, porque el corcho cuando flota, como una persona que no era de su partido y que no tenía un compromiso. Entonces los PRMistas entendieron que no era esa persona el que los iba a representar y decidieron indistintamente apoyar a Omar, que era un producto político que salía y tenía mucha engagement, tenía mucho contacto con los jóvenes, conectaba con la gente. Mira, o sea, eso no fue porque Hipólito ni Luis se reuniera con Leonel para apoyar a Omar, sino que Omar, con sus capacidades, con su simpatía, atrajo a un voto que estaba disgustado por la imposición de una candidatura. Así es, pero mira, ya no están diciendo que... No está pero yo no quiero terminar este conversatorio sin que tú nos diga qué te parecen las políticas que se están implementando desde el Ministerio de la Mujer. Tú como ex ministra de la Mujer. Se están implementando políticas buenas, se ha manejado más recursos económicos.
El tema de los feminicidios no es un tema exclusivo del Ministerio de la Mujer. Yo creo que también tiene sus luces el ministerio. Como cada ministra, que ha venido a ese ministerio, cada mujer que lo ha dirigido, ha tratado de aportar algo y tiene sus luces y sus sombras en la ejecución presupuestaria y de acciones. Yo creo que se seguirán haciendo cosas en la medida que los gobiernos, los presidentes decidan poner presupuesto, no solamente al Ministerio de la Mujer, sino a educación y salud. El día que tú veas que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública están integrados en la prevención de la violencia de género, tú estás diciendo que hay un gobierno que definitivamente quiere disminuir los feminicidios, porque el cambio de una cultura se va en un nuevo sistema, se basa en nueva educación, un nuevo sistema educativo. Mientras tanto, aquí se habla mucho de los feminicidios y la gente llora, pero la violencia machista sigue siendo una realidad, sobre todo en la política dominicana. Yane, y tú como defensora de la mujer, ¿cómo fue eso que tú le dijiste fea a una Miss República Dominicana? Porque aquí la gente no le gusta que uno le hable mentira, aquí todo el mundo quiere que le digan la verdad, eso no tiene nada que ver. El que se somete a un concurso de belleza es un acto de discriminación. Yo no creo en los concursos de belleza porque la belleza para mí no es que cada quien tiene una belleza diferente. Ahora, usted va a un concurso de belleza, hay normas. Entonces, a la gente no le gusta que uno de vez en cuando le diga la verdad, pero yo pido excusas para todas las que se hayan sentido ofendidas por una verdad. Pero es fea. Nada, también tú. Ella está muy buena moza, ¿viste? La han adecuado, está muy bonita. Gracias. Vamos a ver quién Gracias, Yané. Para la próxima. Gracias, Yané. La invitación abierta. Gracias a ustedes, gracias. A los amigos televidentes, continúen con nosotros que hay más en Infórmate. Ya regresamos.